interés prácticamente del ectopórico, que no me interesa mucho el adulto, casi nunca la creo. ¿Cómo le impactó la noticia a usted, familiarmente? Por un lado, yo me siento feliz, bien feliz me siento, dándole gracias a Dios a María, porque ha sido muchos días de sufrimiento. Madre, señores. Hay una premeditación y alevosía. ¿Por qué él estaba planificando la muerte según el fiscal Mircea? Eso es lo que yo no entiendo. Mi amor, él estaba enamorado de ella y ella nunca le hizo caso. Pedro Duarte Canaán explicó que en los videos que ellos revisaron, en los videos de las cámaras, él había hecho varios descensos al lugar, había hecho el trayecto varias veces, desde la fábrica hasta la alcantarilla donde ella fue encontrada. Ese no fue de lo que muerta. apresaron. Un psicópata, un sociópata. Siguió trabajando en su área normal. Muy normal. Como que ya él se libró de eso. Sí. Pero hay que ser un idiota y torpe, además de eso. Pero Grimes, el mismo día de él haber cometido el hecho, él continuó trabajando normal. Viernes llegó, fin de la jornada y además fin de semana largo. ¡Qué alegría! Dicen mis compañeros. Dicen mis compañeros. Sí, porque tú no. Muy buenos días, está en el aire matutino Su Mundo de Multimedios. Su Mundo. Oh, y esta lluvia se ha metido. Para que te des cuenta. Saludos, José Tomás Paulino, Nadesi Guerrero, Maxi Manzueta, Roberto Monclús. Este equipo le da la cordial bienvenida a este día viernes. ¿Cómo que estamos hoy? 2 de mayo. A 2 de mayo. 2 de mayo. Sí. Así es que tenemos un contenido bastante... Nosotros no escarmentamos. No nos damos nuestro propio escarmiento. ¿Qué ha pasado? Pues hacemos programa los viernes como si fuera lunes. Pero sobre todo, lo hacemos de manera completa, ¿verdad? Porque también lo hacemos de manera visual, porque la forma en cómo estamos vestidos entra en sintonía con la diversidad del contenido que traemos hoy para todos nuestros amables televidentes. Y sobre todo con un elemento en común, la elegancia que vino con el paquete. Dice Sergio Vargas, ponmela para llevar. Por cierto, hace días que no veo a mi hermano Sergio Vargas. Hace días que no lo veo, sí. Ese negro tiene un Déjame problema. decirte que después de las declaraciones que dio Sergio, precisamente con respecto al tema Yetse, después de ahí, Sergio no ha vuelto a hablar. No, él habló el otro día, lo vi en una conversación muy hilarante, porque estaba hablando, por ejemplo, tú sabes que él y Chedi tienen como una especie de relación de amor y odio, pero es algo muy chulo. Y entonces él le está diciendo, estaba diciendo como que Chedi está interesada en él. ¿Y qué le va a hacer un muchacho? No se sabe cuál de los dos es más loco. Mire, esa distorsión existencial queda foto Phoenix. ¿Cuál de los dos, de Chedi o de Sergio, es más loco de los dos? Vámonos con la agenda del presidente, señores. El presidente de la República, en este viernes 2 de mayo, tiene una sola agenda. Nos ha enviado el despacho de prensa de la presidencia de Archival y nuestro amigo Jorgito. El presidente Luis Abinader encabezará Consejo de Gobierno, un viernes, Consejo de Gobierno. Salón, en el salón del Consejo de Gobierno, Palacio Nacional. Así es que va a estar todo el mundo ahí, Y a las 6 de la tarde, que nadie salga a beber. Y eso es a las 6 de la tarde, para que nadie salga huyendo. Van a estar ahí hasta las 10, 11, 12 de la noche. Puntuales. Eso es por el periodo de lluvias, obviamente, supongo yo, y también para analizar otros temas importantes del gobierno. No, porque si fuera, convoca el gabinete de emergencia. Pero regularmente cuando se lleva a cabo el Consejo de Gobierno es cuando hay un tema de gran interés nacional que el presidente tiene que debatir con cada uno de los Pero claro que ¿Y cuáles son los dos temas de interés? La lluvia. Bueno, la visita del canciller ruso, la confirmación y de la confirmación de Laia Francis Campos. Las deportaciones. Y además los temas que ella dijo
que va a tratar aquí en la República Dominicana, porque ella dijo que se comprometió ayer en su comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos, se comprometió a combatir las bandas de narcotráfico en la República Dominicana y también la migración de manera irregular a territorio norteamericano. Dos temas básicos fundamentales que prometió en campaña Donald Trump. Entonces ella viene con esa agenda aquí a la República Dominicana. Su presentación ayer ante el Congreso Nacional me pareció elegantísima. Es una mujer de Laia Francis Campos. La confirmó el La Senado. nominada la confirmó. No, está confirmada. Está pero confirmada. comenzó mal, para fines nuestros comenzó muy mal. Atacando a China y que va a venir aquí Pero acabar con- ¿cómo adjetivizó no, la República Popular China? Sí, Se claro. llamó maligno, creo que fue maligno. Ah, sí. Sí, que viene a sacar la llamo cultura como- china de aquí y Sí. toda la cosa. Bueno, No. pero Pero es que esto no es un territorio que Por eso te digo pertenece. que comenzó mal. Pero al fin y al Malísimo. cabo, ese es un fin con el que ella viene a la República Dominicana. Hay que ver qué es lo que hace el Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano es soberano. Y porque ella venga con ese tema de agenda, eso no quiere decir ¿Está que no. traducido eso ahí? No. Vamos a escucharlo. Sí, está traducido. El texto. Está traducido. El está Sí, traducido. Vamos a verlo, todavía no José lo Tomás, tenemos. José Tomás, perdóname. Pónganlo en el orden adecuado para entonces escucharlo. Denle desde el inicio lo que nosotros vamos aquí comentando. Sí, está bien. Yo no creo ni siquiera prudente esas declaraciones. Es que usted viene para un país, aunque llegue al país, Primero. usted se está presentando frente a sus congresistas, ¿verdad? Y usted tiene una agenda que le encargó el presidente Trump. Pero caray, plantéelo de una manera decente y elegante, No, hombre, no, prudente. que conozca primero el terreno de juego y No, porque ya lo conoce. Cuando vienen para acá ya Pero usted conocen. Ya Pero ella lo tema- conoce. Miren, señores, miren, es que hay que entender cómo funciona la diplomacia norteamericana y cómo funcionan los intereses. Señores, si ella no dice eso ahí, que son tres ejes fundamentales de la política del presidente Trump, probablemente ese Senado no la va a ratificar. Pero es la ella forma, tenía José que Tomás. decir, es la forma. Es que usted está agrediendo, usted no se está refiriendo a China, usted se está refiriendo a la República Dominicana. Entonces usted viene para acá y de entrada ya viene con una expectativa de agresividad, así, no es justo. No, y de cohesión, de que tú no vas a permitir y que este se hagan estas país, cosas este en país, el país. queremos Estados Unidos, es nuestro principal socio, allá están la mayoría de los dominicanos que mandan el 8% del PIB dominicano para acá, con quien tenemos mejores relaciones comerciales. Toda esa historia cultural, económica, comercial, de integridad, de integración, perdón. Está bien, eso es así, pero por favor, venga con un poco de decencia, querida embajadora, y nos vamos a entender bien. Con Vamos a escuchar humildad, a ver un poquito de humildad. lo que Cuando ella yo te diga. digo que no conoce al país es la idiosincrasia, precisamente Insisto, por el mal manejo que ella, tuvo en ese ella momento. debía hacer eso para dar un golpe de efecto, señores. Eso es diplomacia. Vamos a escucharla. I am deeply honored and humbled to be nominated by President Trump to serve as United States Ambassador to the Dominican Republic, and am grateful for the trust President Trump and Secretary Rubio have placed in me to lead our mission in Santo Domingo. I would like to take a moment to express my deepest condolences to the people of the Dominican Republic who are still mourning the loss of loved ones following the tragic accident at a well-known nightclub in Santo Domingo last month. I would like to recognize my 4 beautiful children, Christian, Isabella, Maria Soledad, and Xavier, who are here with me today, my parents, Miguel and Pilar, who are watching from their home in Arizona, my siblings, and all of my dear friends who have kept me in their prayers. I come before you today, a product of the American dream. My father was born in Superior, Arizona, a copper mining town where he grew up in poverty, working odd jobs to help his parents make ends meet when he wasn't at school, where he stood out as a star Little League baseball player. Bueno, ahí está Liz Campos. Ella es Laia. Laia Francis Campos. De origen cubano, norteamericana, Católica, norteamericana, full, que no mire el de crucifijo. origen cubano, ambos apellidos, y nosotros tuvimos la señora Bernstein, Robin Bernstein. la Muy buena, me pasada, encantaba ella. excelente embajadora, Sí, muy buena. excelente embajadora que tuvimos, hizo un gran papel, fue muy decente con el país. Sí. No es que no hacen sus cosas, Todo
todos lados. Todo embajador de Estados Unidos. Viene con una y ella que agenda. fue una agente de la CIA, ¿no? Sí. Está más peligrosa que Y, todo. o sea, es todavía más complicado. Entonces, les vamos a dar la cordial bienvenida a nuestra querida embajadora en nuestro país de Estados Unidos y el tratamiento que le damos siempre a nuestros invitados. Vamos a llamar a Rosa NG. Vamos a llamar a Rosa NG. ¿Que tú quieres buscar Una confrontación reacción. sin ella haber llegado? Sí. Hay un organismo de Mira, cooperación pero aquí de también cultural. tuvo en su Los intervención. chinitos. Lo primero que la- déjame decir algo, mire. Yo trabajo para el Parlacén, ustedes lo saben. El Parlacén tiene un acercamiento con India, Asia, con China. Es un estado observador. India está por llegar. Oigan bien, Asia, India, China, Marruecos, Rusia. Y le voy a decir algo a la embajada norteamericana. A propósito, un saludo para Nora Brito, consejera política de la embajada americana en la República Dominicana, que ha tenido en los últimos años un acercamiento con el Parlamento Centroamericano, sobre todo en la presidencia de la primera dominicana en presidir el Parlamento Centroamericano, la diputada por el PRD Silvia García Polanco. Lo que yo quiero decir que comienza mal la embajadora confirmada por el Senado de la República, enviada de Donald Trump, porque va a pelear con sombra. ¿Ustedes saben por qué? Porque la diplomacia china no pelea con nadie. Tienen un buen ejército. Lo de ellos es diplomacia comercial. Y lamentablemente le ganaron el terreno en América Latina con la nueva ruta de la seda latinoamericana. Mientras los Estados Unidos estaban debatiéndose quién iba a ganar, que si el Partido Demócrata, el Partido Republicano, los chinitos, como dice Rosa NG, la creadora del barrio chino, estaban haciendo su papel diplomático. Usted va a pelear con sombra, porque ya los chinos se metieron en América Latina para quedarse. Bueno, señores, sí, un tema de gran interés y que acaparó toda la audiencia el día de ayer fue que el tema de Jean Alain, y es que levantan arresto domiciliario a Jean Alain y a la salida de la sesión. Él decía que esto apenas iniciaba, que duró 4 años con pues una parte encarcelado y otra pues preso de manera domiciliaria, pero que todavía hay mucha tela por donde cortar. De igual forma también había conversado de que todos los bienes adquiridos fueron bienes lícitos, que de igual manera también el magistrado ratificó que los bienes adquiridos por todos sus familiares se adquirieron antes de él estar en la posición. Así que le quitaron el grillete. Vamos a escuchar las declaraciones de Jean Alain. Así es. Buenas noches a todos, gracias por esperar. Han sido casi 4 años de privación de libertad, los cuales he asumido con mucha entereza, con mucha paciencia, a pesar de que no debí de haber estado un solo día bajo prisión. Recuerden que yo me presenté voluntariamente y me dejaron bajo arresto. Son 4 años que han sido bastante duros, casi 2 de ellos en una prisión, pero todo tiempo se cumple y ya llegó el momento de que estemos de vuelta en libertad. Tal cual dijimos, estaremos en nuestro proceso que todavía no ha comenzado a pesar de los 4 años. Ya estaremos asumiéndolo con la misma entereza y demostrando nuestra inocencia, demostrando que es un expediente preparado sin ningún tipo de sentido, de sustento. Ya el juez de la audiencia preliminar así lo dijo, que todo el patrimonio que he devengado junto a mi familia, pues es lícito y de un origen previo a las funciones que ocupé. Sobre lo del Tribunal Constitucional. Entonces, en ese tenor, pues también demostraremos las violaciones al debido proceso que ha ocasionado el Ministerio Público, habiendo evidenciado ya la primera violación con una sentencia del Tribunal Constitucional que le ordenó al Ministerio Público a cesar esas violaciones tan contundentes, tan fuertes que han estado haciendo al debido proceso. Así que ahora regreso a la casa con la familia y a ponerme al día en tantos temas de estos 4 años que hemos
no perdidos, porque nunca se pierde el tiempo, siempre estamos en manos de Dios y en manos de la justicia. Que estén bien. Muchísimas gracias, señores. Bueno, ahí está el inefable Jean Alain Rodríguez. Se comportó como un canalla desde la función de procurador, definitivamente. Y las acusaciones que se le hacen de corrupción, bueno, pues ya tendrá que demostrarlo en justicia. Y no es verdad que él se quedó tranquilo. El pataleó mucho durante estos 4 años. No es verdad que él lo resistió con estoicismo. Él se mantuvo, inclusive sacó un podcast y que para hablar de derechos. Y recurrió a todas las instancias para lograr. Recurrió a los jueces. Sí, recusó a los jueces. Recusó a los jueces. Después logró, por ejemplo, que le concedieran ir un jueves a la semana a su oficina para que produjera y pudiera mantener a su ¿Quién familia? carajo le va a poner un caso allá en su mano? ¿Tú sabes una cosa? ¿Tú sabes que el caso claro. ¿Tú sabes que el caso de Jean Alain Tú sabes que el caso de Jean Alain me pone a reflexionar. Y digo esto porque, señores, ustedes recuerdan el caso de Félix Bautista. Ustedes recuerdan ese caso que llevaban carretillas y carretillas llenas de expedientes. Y de igual manera también así lo hicieron con Jean Alain y con otros temas que tienen que ver con actos de corrupción en el Estado. Pero sin embargo, son casos muy diferentes. Son casos muy diferentes. Son casos diferentes. Pero eso es una invitación a una generación que viene subiendo en estos momentos a que de manera, sin usted tener que hacer ningún tipo de sacrificio, usted enriquecerse y solamente va a vivir un proceso de 2 años, 3 años, usted se va a ir a la casa millonario sin ningún tipo de régimen de consecuencia. Y eso lo hemos estado viendo con cantidades de casos, con temas de corrupción aquí en la República Dominicana. Ahí hay un ejemplo fiel de lo que es la corrupción y como es el tema de la impunidad de la República Dominicana. Pero mira, lo que ha habido, Ana Daisy, hay que analizar el tema en su justa dimensión. Lo que ha pasado es una variación de medida de coerción, señores. No es que Jean Alain ha sido declarado absuelto e inocente de los cargos que les imputa. Mira qué es lo que pasa. Él primero va para su casa, pero ¿por qué? Porque primeramente el Ministerio Público pidió prisión preventiva y declaratoria de caso complejo. Eso quiere decir que al lograr que el juez de la instrucción le concediera la calificación de caso complejo, le daba 18 meses para completar la investigación del caso y reunir todos los elementos probatorios. Ahora, como ya Jean Alain no representa un peligro para distraer documentos, para instigar ni chantajear a testigos, entonces ese juez entendió que ya es tiempo suficiente para que se quede con su dinero y que se quede con todo eso. No, Ana Daisy, no, es que no podemos hacer ese análisis. Esa decisión le corresponde al tribunal que va a dictar sentencia. Es que no ha pasado. Es que no ha pasado, señores, porque hay una confusión. Es un proceso. Entonces él sigue con las medidas de coerción consistentes en impedimento de salida del país y garantía económica de 30 millones de pesos. 30 milloncitos de pesos. Lo que pasa es que tampoco se puede violar los derechos que él tiene. Pero claro, porque este es un país garantista y el Código Procesal Penal de la República Dominicana, aquí tenemos un abogado que es el señor Roberto Monclús. El Código Procesal Penal de la República Dominicana es un código garantista. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la jueza cuando lo... Buenas noches a todos, gracias por los motivos que han sido expuestos y que serán ampliados en la decisión a intervenir, ordenando el retiro del localizador electrónico y el cese de la prisión domiciliaria y por vía de consecuencia su inmediata puesta en libertad a menos que guarde domicilio o prisión domiciliaria por algún otro hecho. Segundo, mantiene las demás medidas impuestas por las resoluciones abusivas en el ordinal primero, consistentes en el pago de garantía económica ascendente a la suma de 30 millones de pesos bajo modalidad de fianza a través de una compañía aseguradora dedicada a tales fines en el país, y manteniendo igualmente el impedimento de salida del país sin previa autorización judicial. Ordenando la... Hay que decir que Jean Alain también tuvo ganancia de causa
con la decisión del Tribunal Constitucional, cuando correctamente, esto sí lo voy a decir, es correcta la decisión del Tribunal Constitucional de que a los casos no le pongan nombres despectivos, ni pulpo, ni calamar, ni vacinilla, Ahora. ni cinco. Claro, es correcto. Claro. Eso es correcto. Ya todos están encasillados. Ahora, sí, pero en lo adelante no podrán ponerlo. Ni a esto le pueden llamar así. No, claro que no. Ya en adelante, supongo yo. Aunque el Ministerio Público se pone desafiante. Ya ante el juzgado de instrucción había establecido en una de las sentencias que le pidió al Ministerio Público que desistiera de llamarle a ese caso Medusa, porque entendía que violentaba la dignidad de los procesados. No hay que ponerle esos nombres ni nada de eso. Si usted quiere, a lo interno, claro, para tener unos códigos para que no se infiltre cualquier revelación de un tema que está en fase de inteligencia, de investigaciones y armar un expediente, internamente usted puede poner un nombre clave, pero no al exterior ya. Entonces, aunque Jean Alain se merezca que le digan cualquier tipo de condición, porque se lo ganó en su ejercicio deprimente del servicio público, ¿no? Y todo lo que hizo con doña Miriam sin necesidad. Sí. Entonces, él se merece cualquier cosa, pero no es correcto. No es correcto. Y no Jean Alain, los demás. Entonces pónganle un nombre, por ejemplo, caso de corrupción, Procuraduría. ¿Verdad? Claro. Y ya tú le estás poniendo su nombre. Pero eso está correcto. Pero, mira, le admitieron la libertad condicional. Le admitieron ir a trabajar. Le admitieron recusar los jueces. Le acaban de admitir libertad tranquila, lo único con la condición de 30 millones y impedimento de salida. Le han concedido todo a lo largo de los últimos tiempos. Pero ¿cuánto, a qué equivalen esos 30 millones? No, porque esa no es la sentencia, Ana Daisy. Eso es un tema de control. Esos son 300,000 pesos. Sí. Pero que eso no implica que... Pero es que la justicia es plazo, señor, y cuando la justicia violenta los plazos también le da ganancia de causa al acusado, ¿tú entiendes? Entonces, ya era un tiempo prudente, de hecho, ya, el que Jean Alain tenía en este proceso judicial para que se conociera o iniciara ya el proceso de juicio de fondo y demás. Lo que pasa es que el Ministerio Público aquí es demasiado lento. Además, es demasiado lento. Con pruebas donde todos sus casos tienen pruebas que eso no tiene madre, según ellos. Mira, blindado por todos los lados. Sin embargo, yo no sé qué blindaje que tienen porque todos los casos se le están cayendo. Pero tú dices todos se le están cayendo. Tú dices que es demasiado lento. Hay un joven que supuestamente se llevaba un racimo de plátano de una finca en la provincia de La Vega y de una vez se le cantaron 10 años de prisión a él. Eso es un exceso porque eso encaja dentro de lo que se llama robo famélico. Y el robo famélico no implica cárcel. El robo famélico es aquella persona que roba para comer. Ahora, muy distinto es que usted llevarse un racimo de plátano, usted se lleve 4 o 5 sacos de plátano, que ya hay una evidente intención de venderlos para hacer dinero de y la reiteración también, porque si tú te me llevas uno hoy para comer, pero uno mañana, no puede ser. Entonces hay que estar muy claros, señores, con las medidas de coerción. El hecho de que varíen medidas de coerción no quiere decir que el caso se haya debilitado, ni que el procesado haya tenido ganancia de causa. Hay que esperar la sentencia que va a dictar el tribunal. Eso es procesal. Sí, el segundo tribunal colegiado. Bueno, señores, ayer dimos la noticia, la información de la industria militar, digamos tecnológica, de construcción, ensamblaje de vehículos blindados, ambulancias y aviones. Y según reveló el presidente de la República ayer, ya hay otros países que están dispuestos o que estarían solicitando compra de nuestra producción local de la industria militar de vehículos, de ambulancias y de aviones. Y yo creo, señores, que esta es una de las noticias más importantes del año para mí. Es relevante, muy relevante. Vamos a ver qué dice el presidente de la República en ese acto. En San Cristóbal. No tiene audio. Sí, no tiene audio, me dicen que no tiene audio, pero ahí, además del presidente encabezando ese acto, por supuesto, también el general
Fernández Onofre, que es el teniente general, ministro de Defensa, en San Cristóbal. Yo, la verdad es que me siento muy satisfecho de que nosotros podamos estar en esos niveles como país. Definitivamente, ojalá realmente esto se le dé la debida importancia que lleva, y el presidente se ha mantenido apostando a los cuerpos castrenses y entregándoles recursos y apoyándoles en cada una de las iniciativas, y ya estamos viendo parte de los frutos de esto también. No solamente aquí se está ensamblando ya vehículos y demás, recuerden que también los militares, toda su indumentaria, son ellos que la fabrican, o sea, toda la vestimenta militar se hace en República Dominicana y la están haciendo ellos. También es sumamente importante esto, porque también los costos se abaratan y por supuesto tenemos una mano de obra que es nuestra, que es local y que también ayuda de una forma u otra a la economía dominicana. San Cristóbal tiene toda una tradición, es como decía ayer nuestro compañero Graimer Méndez, es la tierra del perínclito, del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo. Recuerden que como era su terruño, él instaló allá la armería, que se le ha olvidado un poquito a mucha gente. La armería, pues era la fábrica donde se construía el único hasta el momento, la única arma de fuego de fabricación dominicana, que era el fusil San Cristóbal. Entonces hay toda una tradición en República Dominicana para armar. Y un dato importante que yo quisiera compartir de ese hecho de la inauguración de esa industria de ensamblaje ensamblaje militar, es que dijo el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, que ya tienen órdenes de compra de 70 ambulancias, y eso es muy importante, habla muy bien del destino de esta nueva fábrica de ensamblaje de armamentos militares. 400 empleos generará también, que eso también San Cristóbal es lo sumamente necesita. importante. O sea que estamos dando pasos agigantados y eso es importante. Y desarrollar, Maxi, una escuela de formación de ingenieros alrededor de esta industria. Un éxito. Porque es que vamos a desarrollar capital humano de Claro. alto perfil. Yo creo que a este tema, este gobierno que cuando concluya y el que venga, no solo tiene que conservarlo, tiene que ampliarlo para crear una base profesional de ingenieros electrónicos, de aviación vehicular, de todo este tipo, porque un vehículo lleva un montón de tecnologías electrónicas en este tiempo. Pero mira lo que Pero dice. oigan bien lo que le voy a decir. Navegación. Esto es muy importante porque no podemos obviar que San Cristóbal tiene la Universidad Tecnológica, el instituto superior más importante de formación técnica, que es el Instituto de los Yola, donde salen los mejores técnicos conjuntamente con el ITESA, ¿verdad? Y otros institutos superiores de la República Dominicana. Cuando usted dice, yo salí de los Yola de San Cristóbal, usted tiene una certificación académica importantísima. O sea que felicitamos al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas y al Poder Ejecutivo por esta linda iniciativa. Y ustedes no saben la tasa de desempleo en San Cristóbal, que esa armería... No puede hacer tanto. Sí, Enorme. Pero San Cristóbal Profesor, está metido aquí en empleo. Profesor, ahí la gente habla con los potes de luz por falta de empleo. Aunque se ha reducido un poco, se ha reducido Pero un está poco. Jaina ahí, que la industria... Profesor, llévese de mí. El parque El parque industrial más grande es Jaina. Esa está gente está de Muelle, Guabinao. y está Santo Domingo. Y además, a la par con el elevado nivel de desocupación, también ha avanzado el nivel de crimen y el del delito. Recuerden que San Cristóbal siempre ha sido un punto focal en eso, aunque la situación ha cambiado en los últimos Está entre las años. 5 principales Pero está- provincias con mayores niveles de Con violencia, mayor nivel de violencia. según la Policía Y Nacional. le voy a dar por el tema de las le voy a drogas. dar un indicador que usted me va a decir, por eso no viene, que siempre se refleja cada 1 de diciembre con la mayor tasa de SIDA y VIH. ¿Cómo? San Cristóbal. Cuidado. O sea, SIDA como tal, porque SIDA ya es el desarrollo... No, lo digo, SIDA y VIH. Entonces sigue muriendo gente entonces Sí, por bueno. SIDA, porque ya el que tiene SIDA está en el camino hacia la muerte. Bueno, pero miren, 25% representa, para que no nos vamos a decir, porque ahorita estamos en Conavisida. Dicen que cada unidad
que se va a ensamblar aquí, según el gobierno de la República Dominicana, representa un ahorro superior al 25% respecto a su adquisición. Es un buen dato. Wow. Eso es ahorro. Un Ojalá. cuarto. Ya Un lo sabes. cuarto. Entonces, eso es ahorro. Óyeme, tú Y sabes si lo ya que tú tenemos una haces tu cantidad propia importante ambulancia vendida, aquí. con Sí. tanta carencia que tenemos. Óyeme, por eso es que los legisladores en los territorios andan atareados buscando ambulancias y demás. Ya, ahí tienen. Porque, Y que son reyes en las provincias cuando tienen una ambulancia. bueno, Señores, miren, eso es que mejor tendremos un plantel aquí. Pasando a otro tema, tú ibas a decir algo de este yo tema. pensé que como estábamos hablando ahorita del tema judicial, del tema de Jean Alain, íbamos a hablar del elemento novedoso en el caso de la joven Paula Santana Sí, Escalante. sí, a ese tema íbamos precisamente. Sí, que ayer él fue apresado, un joven de 26 años que había sido compañero de labores de ella, que no fue considerado en la investigación inicial, aunque desde el principio, dice el fiscal de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán, que era sospechoso, pero que no habían los suficientes elementos materiales para incriminarlo. Pero justamente ayer fue apresado ese compañero de labores de Paula Santana Escalante. El nombre de él lo tenemos aquí. Él es el joven apellido Sánchez. Es un joven es Lázaro Junior Lazarito Sánchez Martínez, compañero de trabajo de la víctima. Él fue apresado ayer justamente porque se pusieron a investigar las imágenes de video que tenían desde el principio. Determinaron que la suera con la que él aparecía en ese video era una suera que encontraron en su casa. Los tenis que también estaban presentes en ese video también eran los tenis que encontraron en su casa. Le fueron cerrando el cerco y en los interrogatorios él admitió que mató a la joven. Ahí tenemos a la madre de la joven. Vamos a ver el mensaje que ella envía. No tenemos el audio. No, de producción me dicen Lo que sí. grande Pero es que- de producción me dicen que sí. Que Vamos a escuchar. sí. Le doy gracias a Dios y a las personas que me estaban ayudando. Principalmente le doy gracias al presidente, le doy gracias a Canaán, que fue el que me estuvo ayudando. Y ¿cómo te diría? Me siento bien, gracias a Dios, por que yo sabía que eso iba a suceder, porque yo siempre me he hincado y le pedí a Dios siempre para que sea apresado, para que él pague su condena por lo que me hizo. Ustedes lo conocían, dicen que él trabajaba también en la zona franca. ¿Saben si ustedes lo habían visto por el barrio o algo? No. Yo no lo conozco, no sé quién era él, no. Simplemente la niña me decía que había una persona que siempre la acosaba, que esa persona, ¿cómo les digo? Se pasaba con ella y yo ya no quería nada con él, entonces, por eso, más o menos yo creo que porque él me la mató, porque ella no quería nada con él. ¿Es posible que se trate de esta persona que la acosaba? ¿Ha conversado usted con Canaán? ¿Qué le ha dicho en torno a las declaraciones de él? Porque él confesó. Según, ¿cómo le digo? Es que yo no sé nada absolutamente, porque es que yo no lo conozco a él, no sé quién es. De lo que él declaró, Canaán, ¿no le ha dicho nada a usted de lo que él dijo? El abogado no le ha dicho nada de lo que él No, declaró. no, incluso yo me enteré prácticamente de esto por ahorita que yo me enteré con eso del adulto casi me a la prensa. ¿Sabe cómo le impactó la noticia a ustedes, familiarmente? Bueno, por un lado yo me siento feliz, bien feliz me siento, dándole gracias a Dios a María, porque han sido muchos días de sufrimiento, Madre es madre, señores. Dios No hay mío. forma. Se siente feliz porque apresaron al malvado que le quitó Lo la que vida yo a no su hija. entiendo, Pero Lorenzo, llora porque le duele la muerte. ¿Alguien de el dolor ustedes, queda. alguien de ustedes entiende la razón, el motivo? Porque Milciades Guzmán dijo ayer, el fiscal titular de la zona oriental, Santo Domingo Este, dijo que en el celular se vieron toda la trama que él había concebido de cómo la iba a matar. Si usted está concibiendo un asesinato, caray, ¿cuál es la razón?
Porque si es algo que se salió de control, una violación que se salió de control, un tema, un forcejeo, una cuestión, qué sé yo, pero... Hay una premeditación y alevosía. ¿Por qué él estaba planificando la muerte según el fiscal Mircea? Eso es lo que yo no entiendo. Mi amor, es que él estaba enamorado de ella y ella nunca le hizo caso. El abogado también, el abogado Pedro Duarte Canaán explicó que en los videos que ellos revisaron, en los videos de las cámaras, él había hecho varios descensos al lugar, había hecho el trayecto varias veces, desde la fábrica hasta la alcantarilla donde ella fue encontrada. Ese no fue de los que apresaron, José Tomás. No. Los dos apresados en aquel momento fueron Joaquín Hidalgo Marte y Alex Cruz Díaz, quienes fueron encarcelados durante 7 meses, hasta que en septiembre del 2024 fueron liberados por falta de pruebas forenses que los vincularan directamente con el crimen. ¿Tú sabes por qué se está preso hoy? Ajá. Porque el presidente, ese caso lo tomó el mismo presidente de la República en un momento. Y la llamó a las dama. autoridades Y la primera a dama. investigar ese caso y a no dejar esa muerte impune. Lo recuerdo como ahora, que el presidente fue muy enfático en el llamado cuando ocurrió eso de Paula. Entonces, de una u otra forma hubo que darle seguimiento a ese caso. Pero ese muchacho nunca fue investigado. No, y a pesar de todas las evidencias que tenía, señores, ese joven, luego de haber cometido el asesinato, se fue a su jornada laboral. No, él seguía trabajando. Y después, meses después, parece cuando él entendió que ya el caso se había enfriado y que no iba a tener ningún tipo de responsabilidad con eso, no iba a tener que enfrentar la justicia, entonces dimitió de manera espontánea de la fábrica. Nadie anda saliendo en la zona franca, pues una zona franca. Entonces, o sea, ese psicópata, que lo es un psicópata, un sociópata, siguió trabajando en su área normal, muy normal, como que ya él se libró de eso. Sí. Pero hay que ser un idiota y torpe, además de sociópata. Pero Grimes, el mismo día de él haber cometido el hecho, él continuó trabajando normal. Sí. Y su comportamiento fue perfecto. Pero también recuerden que en el momento en que él cometió ese hecho, en que encontraron el cadáver de Paula Santana. Que ella fue violada además. Ella fue violada y fue asesinada de manera bestial. Entonces, cuestionamos nosotros, los medios de comunicación, la actitud de la empresa, porque la empresa nunca colaboró. No, eso no lo sabemos. No, en principio, estoy hablando del principio. La empresa, le habían dicho a la seguro, José Tomás, creo que escuché a Duarte Canaán, esos videos lo proporcionaron. Que la industria sirvió los videos. Además, no se puede. Sí, no se puede. Lo que pasa es que hay un proceso en inicio. Pero en aquel momento, señores, en aquel momento le decían claramente que la joven se había quejado varias veces por acoso. Y que había evidencias. Si hay una persona que se está quejando por acoso en un entorno laboral, eso es motivo para que haya una investigación. Claro. Y cuando se determine que realmente alguien la está acosando, hay unas acciones que se deben tomar. Felicitar al Ministerio Público por la correcta investigación de este caso, que muchas veces abrimos estos medios solo para las críticas, ¿verdad? Que se la merecen en muchos casos, no es que la inventamos. Pero en este caso hay que felicitar porque le dieron un seguimiento y pudieron establecer la culpabilidad, el involucramiento, la culpabilidad ahora la va a establecer el juez, pero inevitablemente le tocan sus 30 años. Inevitablemente le tocan sus 30 años. Él confesó. Así que, pero la confesión no es motivo. Pero fue delante de su abogado. Había que probarlo. Eso es claro. Lo establece Duarte Canaán, el abogado de la defensa de los parientes de Paula Santana Escalante, la víctima, que él confesó delante de su abogado. En la medida en que el fiscal le fue citando evidencias que aparecían en las cámaras, en los videos de la cámara de seguridad y en su propio celular, él entonces ya entendió que no tenía otra escapatoria más que confesar. Bueno, señores, vamos a hacer la pausa. Hay que decir quién era esta niña. Ella estudiaba, ella soñaba con ser azafata, estaba estudiando, estaba realizando un curso que imparte una empresa de muchísimo prestigio aquí. Y fíjense la elegancia de esa muchacha, fíjense que tiene todo el estirpe, toda la imagen de una azafata. Tenía todo un futuro brillante y ese futuro lo cortó ese muchacho al violarla y matarla. Un asesino. Vamos a hacer la pausa
porque venimos ya con la entrevista central. Nuestro invitado ya está aquí con nosotros. Bueno, seguimos aquí en Matutino Su Mundo con la entrevista central. Más adelante vamos a tratar de hacer contacto con Indomet, el Instituto Dominicano de Meteorología, para ver cuál es la actualización a propósito de que es fin de semana largo y el tema de las lluvias, que está cayendo muchas lluvias, ¿verdad? Vamos a informar a la gente más adelante. Estamos tratando de hacer contacto con el Indomet para que nos actualice las informaciones. Y ahora vamos con la entrevista central. Robert de la Cruz, miembro del Comité Político del PLD y asistente personal y permanente del presidente Danilo Medina. Sí. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días a Marcia, a Ana, a Marino, a Paulino y a Graimer, y sobre todo a todos los que nos sintonizan a través de Su Mundo. De verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. De verdad que yo siento que esto es parte de mi casa. Lo que yo quiero es que me inviten más, y quisiera pedirle que me dieran un espacio, aunque veo el panel lleno, ¿verdad? Pero yo sé que a veces alguien falta, que me tengan pendiente. Dijiste Marino, es Roberto Monclús. Sí. Roberto, ya Marino no está aquí. No importa, Robert, no importa. No, pero tengo que aclarar. Pero somos morenitos y canosos. Mira, a Marino lo expulsamos por conspirador. Bueno. No, es que está dedicado al sacerdocio, está dedicado al sacerdocio. Lo tenemos en otra tanda. Discúlpame. No importa, Lo Robert. tenemos con el padre Rogelio. Sí. Wow. Bueno, Y el padre está Nino. corriendo mucho. Y el padre Nino. Imagínese usted esa trilogía. Acá tumban el gobierno. Mire, la situación en el PLD, Robert, se ha producido una situación interna ahí con la posible selección del precandidato. Con la situación de lo que ha pronunciado la Junta Central Electoral en el día de ayer, de que no le va a permitir a los partidos que cojan candidatos adelantadamente, fuera del marco de la ley. ¿Qué piensa hacer ustedes en el comité político, decidir sobre la posible candidatura? Porque vemos que hay una rebelión ahí adentro contra Francisco Javier García. Sí, mira, en primer lugar, gracias por la oportunidad y poder quizás poner y puntualizar algunas ideas respecto al tema. El partido no va a elegir candidato, que es lo que la ley establece que no se puede hacer hasta octubre del año preelectoral, en este caso en el 2027. ¿Qué sucede? Es necesario para los partidos políticos tener una figura que pueda, de alguna manera, que el partido gire alrededor de esa persona. ¿Qué pasa cuando pasan temas importantes en el país que necesitan que el partido le dé una opinión o que responda frente a esos temas de manera específica? Si esperamos que el comité político se reúna para fijar una posición respecto a temas tan importantes como el tema haitiano, como el tema de la salud, como el tema del transporte, como el tema mismo de la justicia, diferentes temas que se dan, es difícil que un partido se pueda fortalecer esperando que frente a cualquier tema tenga que su dirección política reunirse. Nosotros lo hicimos en el 2022 y lo hicimos amparado en la misma ley electoral que hoy nos rige, que es la 3318, bajo la misma constitución, que el único cambio que se hizo fue respecto al presidente actual, los mismos miembros de la Junta Central Electoral con excepción de uno, y lo que el PLD ha dicho y hizo en el proceso pasado es verificar entre los precandidatos que tenemos dentro del partido cuál podía tener la mayor simpatía, para que esa simpatía nosotros poder canalizar internamente y estratégicamente para entonces oficializar de manera, como dice la ley, como establece la ley, en octubre del 2027, entonces establecer cuál es el candidato de manera oficial. Y que van a ser previos, porque ustedes le pusieron un bypass a la ley en el proceso pasado cuando hicieron un proceso interno. Sí. Hicieron un proceso interno para seleccionar al señor Abel Martínez, que ahora se opone a eso. Pues una supuesta consulta nacional. No, supuesta consulta, no, fue una consulta. Pero ¿cuál es el tranque ahora, Robert? Porque, como dice Graimer, aquella vez Abel quería porque le favorecía. Ahora, ¿por qué que no quieren? ¿No le favorece ahora la consulta o qué es? Lo que pasa es que no fue un bypass a la ley. En la misma ley establece que los partidos políticos pueden hacer estratégicamente e internamente todo lo que les sea necesario y posible para
buscar el poder, para establecer y hacer vender su programa de gobierno, la ideología que tenemos como partido, lo que queremos hacer con la sociedad y todo eso. Ahora, en el 2022 que nosotros hicimos este proceso, no fue un bypass a la ley, fue que estratégicamente los aspirantes que aspiraban dentro del partido, estaban de acuerdo en ese momento, cosa que no pasa ahora por lo que vemos. Los que eran precandidatos hicieron un acuerdo, internamente vamos a ver cuál de nosotros tiene mayor simpatía dentro del partido y en el mes que corresponde según la ley, entonces lo oficializamos con uno de los métodos que establece la ley. Okay. ¿Qué sucede ahora? ¿O qué pasa con el compañero? Exacto. Con el compañero ¿Qué pasa ahora? Sí. ¿Qué yo veo, qué yo establezco? La simpatía dentro del partido ahora no le conviene, no están de su parte, porque evidentemente hay un candidato que tiene mucha fortaleza, que salió con tiempo, salió temprano, ¿Quién? Ha recorrido al país. ¿Quién? El partido ha hecho como una especie, como lo ha asumido como que es el candidato que puede competir, que es el compañero Francisco Javier García. ¿Es el suyo? Es el nuestro. Es el candidato del O sea, yo lo estoy apoyando yo de manera particular como miembro del comité político. No, porque el compañero Danilo Medina tiene que jugar un papel de árbitro en este proceso, porque él es el presidente del partido. No puede tener, como hizo en el proceso pasado, cada uno asumió una posición totalmente diferente. ¿Verdad? Robert, en el 1993, en el periódico El Siglo, que ya no circula, me designaron varias fuentes, el PRD, Partido de la Liberación Dominicana, Educación y Religión. Y yo iba religiosamente y esperaba al compañero Lidio Cadet. ¿Qué fue lo que cambió? Porque ustedes no necesitan un candidato o un precandidato presidencial para la vocería. El PLD que yo conozco, la rectoría de la vocería, la tenía la Secretaría General. Sí, y Lidio duró 14 años en el PLD, siendo secretario general. Estableciste de entrada en el 93, 94, 95. Se la puse cómoda. Pero déjame decirte, en ese entonces, refiriéndome, yendo a ese espacio de tiempo, los partidos políticos de la República Dominicana tenían sus figuras definidas. Estaba Juan Bosch, estaba José Francisco Peña Gómez, estaba Balaguer, estaba Jacobo Magluta. O sea, eran personajes que marcaban la incidencia de lo que ellos eran, como ahora quizá hay otros personajes que lo marcan en cada uno de sus partidos. El candidato quizá de la Fuerza del Pueblo, uno no tenga mucha duda de quién puede ser, o ese partido alrededor de quién camina. Uno no tiene mucha duda alrededor de quién camina el PRM. Ahora, dentro del PLD, todavía hay duda sobre quién camina el PLD. ¿Alrededor de quién? No se sabe. Alrededor del presidente Medina. No, el presidente Medina no va a ser candidato de cara al futuro. No puede serlo. Pero dice que quien él elija será el candidato. No, porque el presidente Medina es demasiado democrático, un presidente democrático. Lo hizo en el ejercicio de presidente y lo es en el ejercicio de sus funciones como presidente del partido. Ajá. Robert, que deja que la mayoría expresen y es respetuoso de lo que la mayoría establece. Robert, y escoger con antelación a un precandidato presidencial como Francisco Javier García Fernández, con todas las condiciones que todo el mundo conoce, no es suplantar o suprimir las funciones de la Secretaría General, te reitero. No necesariamente, porque óyeme, construir una candidatura presidencial no es fácil. Y como lo establece la ley ahora mismo, como está establecido en la ley, tú le estás dejando solo un espacio de 6 meses, de 6 a 7 meses, a un candidato presidencial para que pueda posicionarse ante la opinión pública. O para que pueda presentarse y presentar lo que quiere hacer con la República Dominicana. Yo pienso que 6 o 7 meses es un tiempo muy corto para que pueda construir una imagen, para que pueda construir una propuesta que pueda llegar a la gente y que la gente pueda comprar. Pero no tanto para Francisco Javier, porque Francisco Javier es un gallo de pelea probado en todas las trabas, porque Francisco Javier ha sido un director nacional de campaña, coordinador nacional de campaña exitosísimo de Danilo Medina, de Leonel Fernández, y ha tenido roles de importancia en todos los procesos electorales del PLD. Es un hombre que tiene un verbo fuerte, es un verdadero polemista, es un gallo de pelea. Entonces a Francisco Javier no se le hace tan difícil. Eso es una.
Y por otro lado, solamente veo a Francisco Javier, es que en el PLD más nadie aspira a ser medido o a ser consultado con la intención de ser candidato o candidata presidencial. Sí, mira, a veces uno piensa, Paulino, que lo que nosotros vemos en el ambiente, en el perímetro de la capital, entre la Máximo Gómez, la Kennedy, el Malecón y la Luperón, es la capital, que ese es el país. O como está pensando esa parte de la capital, ese cuadrante de la capital es como piensa la sociedad. Y no es así. El interior o fuera de esas fronteras que te he mencionado, hay mucha gente que no maneja, que no está pendiente de la política, que está más pendiente de la farándula, que está más pendiente del deporte. Hay gente que lee el periódico, que va directo a los deportes, no sabe lo que está pasando en la política, no sabe lo que está pasando con los temas haitianos, no sabe lo que está pasando con educación, con salud, con diferentes temas. Saben el problema del tránsito porque lo viven a diario. Construir una candidatura presidencial toma tiempo, porque tú tienes que llegar a la gente, que la gente reciba y perciba lo que tú quieres hacer con el país, a dónde tú quieres llevarlo, qué tú quieres hacer en cada uno de los renglones de la economía o de la sociedad. O sea, el que ese cuadrante lo conozca y que sepa quién es Francisco Javier, no es suficiente para construir una candidatura presidencial. Perdón, pero con las redes sociales, redes sociales, que todo el mundo tiene un teléfono y todo el mundo vive metido en TikTok y en... Mira, las redes sociales tienen un algoritmo que nosotros lo conocemos, que busca, te presenta a ti lo que a ti te fascina, lo que a ti te gusta. Sí. A ti te gustan los caballos, eso es lo que tú vas a ver en TikTok y vas a ver en las redes sociales. ¿Te gustan los deportes? Eso es lo que tú vas a ver en las redes sociales y eso es lo que tú vas a ver, eso es lo que te va a llegar a ti como consumidor de las redes sociales. ¿Te gustan los motores? ¿Te gusta el río? ¿Te gusta la playa? Eso es lo que te va a llegar a ti. A nosotros, los que estamos aquí, a los que están viendo este programa, le interesa lo que está pasando en el país. Y como le interesa lo que está pasando en el país, ven lo que están pasando. Pero la inmensa mayoría, por más que queramos, no está viendo este programa. No está pendiente de las cosas que pasan en el país. Robert, pero Abel Martínez tiene un trabajo realizado y es una figura conocida a nivel nacional y fue el pasado candidato presidencial. Sí, no, y tiene mucho valor, tiene estructura, tiene capacidad, tiene condiciones. Pero el compañero Abel ha sido reiterativo en diferentes espacios de que él quiere que se llegue a octubre del 2027, de que se lleve conforme a como establece la ley, que no se haga lo que se hizo en el 2022. Entonces, es una de los obstáculos que tenemos de frente, que tenemos que sortear, porque ya el partido tomó una decisión. El partido se rige por el centralismo democrático, que es que la mayoría se impone frente a las minorías. Las minorías tienen su participación, pero tenemos un método de definición en cada uno de los espacios. Entonces, en enero de este año, el comité político, que es el organismo de mayor jerarquía, planteó que íbamos a iniciar este proceso. ¿Pero se violó la fecha? Claro. ¿Se estableció una fecha y no se cumplió? Lo que se hizo un cambio o una ratificación, porque internamente, como esto es un proceso interno, ¿verdad?, tenemos que recurrir a los estatutos. ¿Qué dicen los estatutos? Que para tú ser precandidato del partido, tú tienes que presentarte ante el comité central, que se estableció que se va a reunir el próximo 8 de junio. Ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, 8 de junio. De junio, sí, de este año. Ok. Entonces, en el comité político se estableció que el 3 de abril, al 3 de abril, los compañeros que desearan participar en el 8 de junio tenían que inscribirse. No, en abril. En abril. Se estableció en la reunión del 3 de marzo, ¿verdad? Se dijo en enero que en la próxima reunión del comité político se iban a hablar estos temas, ¿verdad? En la reunión del 3 de marzo, que fue la próxima reunión del comité político, se estableció, miren, los compañeros que quieran participar como precandidatos tienen hasta el 3 de abril para expresarlo a una comisión que se designó, que encabeza el compañero Lidio Cadec. Ahí los compañeros tenían que expresar que aspiraban. ¿Para qué? Para entonces todo el que dijera que aspirara, todo el que tenía el deseo de aspirar, llevarlo a junio. Entonces que se reunieran y tomaran decisión. Solo se inscribió del comité político y con condiciones el compañero Francisco Javier. Los demás no se inscribieron.
¿Por qué no se inscribieron? Porque Entonces, está la rebelión. ¿Qué se decidió ahí en la próxima reunión cuando nadie se inscribió, solamente se inscribió Francisco Javier, los demás no se inscribieron, aún habiendo manifestado de algún modo que tenían el interés? Miren, el único que es soberano para decidir quiénes son los precandidatos es el Comité Central. Entonces, vamos a poner una fecha para que el Comité Central se reúna para que tome decisión sobre estos temas. Entonces, ahí se estableció la fecha del 8 de junio. Okay. Entonces, aunque la comisión haya dado un plazo hasta el 3 de abril para que los compañeros se inscribieran, hay un plazo supremo dentro de los estatutos del partido que establece que hasta la reunión del Comité Central, el mismo día de la reunión del Comité Central, cualquier compañero puede manifestar su intención de inscribirse. ¿Qué pasaría, Robert, si llega a ese 9 de junio y solo Francisco Javier automáticamente queda como el precandidato presidencial oficial? No, oficial no, porque esto es el precandidato, hay que llevarlo al proceso de lo que establece la ley. Si pasara eso, entonces lo que pasara es que el día que se establezca que se haría el proceso de como se le llame internamente, tendríamos que hacer una especie como de plebiscito para uno validarlo a él, para llevarlo entonces al mes de El TC octubre. fue apoderado de un recurso de oposición, vamos a llamarle así para no entrar en tecnicismo, y le dio aquiescencia, lo recibió impugnando ese procedimiento, ese criterio que está estableciendo el PLD. Sí, el Tribunal Superior Electoral, ahí fue que se... Perdón, sí, ahí, no en el TC, en el Superior Electoral, se incoabaron dos demandas, una de nulidad y otra de amparo. Lo acogieron, se va a conocer el 12 de mayo, pero yo estoy seguro que el fallo de lo que ellos establezcan no va a contravenir contra el proceso, porque ellos están atacando el hecho de que se va a elegir un candidato. Y como yo he dicho, se va a elegir un precandidato que mayor simpatía tengo al interno del partido. Robert. Es un compromiso del partido que cuando ese sea el precandidato, que es el que vamos a presentar, el partido esté alrededor de ese candidato. Tú eres un político acabado, miembro del comité político y demás, y tienes tu propia convicción en cuanto a esto, pero a uno le resulta un poquito hasta difícil de creer que el asistente del presidente esté con uno y que el presidente en este momento no tenga un candidato. Eso por un lado. ¿Se vieron ahí? Por el otro lado, no, pero y por el otro lado, el árbitro te hace ganar o te hace perder, porque te puede cantar un strike, bola, o al revés, una bola strike. Hay desconfianza con el presidente por parte de los demás precandidatos, lo que estamos viendo ahora mismo, porque incluso en un momento, lo recuerdo como ahora, Francisco Domínguez Brito habló de que en un momento lo tiraron a correr y después Danilo puso su candidato. Tal vez ahora hay desconfianza entre los candidatos. Bueno, mira, lo primero más es que no me gustó cuando me dijiste que político acabado. El político acabado que ya me acabé de... No, fuerte. En proceso, político en proceso de formación. Mira, yo soy miembro del comité político del PLD. Claro. Ser miembro del comité político del PLD no es una tarea fácil, porque es voto a voto que tú ganas, y tú ganas con la simpatía que tú puedas generar en los miembros del Comité Central. O sea, aunque yo sea asistente de Danilo, o aunque Carlos parece asistente de Danilo, no son posiciones que Danilo puso ahí. Mire, yo quiero que sea fulano o que sea fulano. Porque en el proceso pasado, de marzo del 2001, yo no salí miembro del comité político, ¿verdad? Por ende, no es una posición que me ponen de dedo, es una posición que uno tiene que ganarse con el sudor, con el sacrificio y el reconocimiento de los miembros del comité central. Por eso hice la aclarando a principio. Sí, voy para allá. Entonces las directrices o la línea política que yo entienda que tienen que hacerse en el PLD no están amarradas a las decisiones o a lo que quiere el presidente Danilo Medina. Porque el caso de que yo soy asistente de él no quiere decir que lo que él quiera, obligatoriamente yo tengo que hacerlo, ¿verdad? Porque asistente significa asistirle a él en las necesidades o en las cosas que él tenga que hacer, pero políticamente yo tengo mi propio juicio. A nivel político, el compañero Carlos Pared tiene sus propias convicciones de cómo deben ser las cosas. Que nadie conoce porque se no habla. No habla quizás en los medios de comunicación. Sí, pero Carlos es muy, don Carlos es muy activo. Habla menos que el guardia que lo vuelve a practicar. Don Carlos es muy activo en los organismos del partido. No, dale, Max.
Insiste más. No, pero, Robert, espérate, no me ha respondido todavía. Ajá. Muy activo, ¿verdad? Don Carlos es muy activo en los temas del partido. En el 2022, quizá el presidente tenía una simpatía que no estábamos nosotros, y sin embargo todos lo validaron como válido a él, como árbitro del proceso, y salió el compañero Abel, y él quizá tenía otra simpatía, ¿verdad? En el 2019, que era lo que tú te refieres, que habían 6 candidatos compitiendo, que se hizo una preselección, ¿verdad? De que, mire, de estos 6 que están aspirando, el que mayor simpatía tenga es el que va a competir con el presidente Fernández, que en ese momento estaba dentro del PLD. Fue libre. Y el presidente nos dijo, mira, yo apoyo a este. La gente entendía que podía tener simpatía en ese, pero ningún dirigente, el presidente llamó para decirle que apoyen a fulano. ¿Que no? No, totalmente. No manda a apoyar a No, a nadie. No. A nadie. Lo que pasa es, mira, el dirigente político, y lo decía don Juan, lo primero que tiene que tener un dirigente político es que tiene que saber orientarse solo. Orientarse cuáles son las cosas que el partido le conviene, que debe hacer en función de la ideología que tenga el partido, de lo que le convenga al partido. O sea, cuando yo vengo a hablar con ustedes, si yo no tengo la capacidad de saber lo que debo responder en cada una de sus preguntas, entonces yo no merezco ser dirigente, ¿verdad? Porque yo sé cuál es la ideología, yo sé cuál es mi partido, yo sé hacia dónde quiere ir mi partido, y en función de eso, cada uno de los miembros del partido tiene su propia concepción de lo que debemos hacer para... ¿Qué le conviene al partido ahora? Francisco Javier García. Y es porque, óyeme, yo he recorrido el país entero. Lo recorrí porque nosotros fuimos validados en noviembre, fuimos validados como miembros del comité político. Y fue un recorrido que hubo que hacerlo a nivel nacional. En ese recorrido a nivel nacional, ya Francisco Javier estaba recorriendo el país. Y uno siente la simpatía, y uno siente la gente lo que te dice y lo que quiere. ¿Sería un error elegir otro candidato que no sea Francisco Javier? Bueno, yo no diría un error, porque hay que ir a la competencia. Y si el partido decide que es otro candidato, todos estamos obligados a cerrar fila con ese candidato. El comité político, por supuesto. Todos, no solo el comité político, todos los miembros del partido. En este caso... Porque, óyeme, escúchame, Ana, en el proceso del 2022, ganó Abel, se integró Margarita, se integró el compañero Francisco Domínguez Brito, se integró Karen Ricardo, que participó, se integró Luis de León, que participó, Marix Hernández, que participó. Precisamente, se integraron todos ellos. ¿Tú no crees que la herida todavía de Abel Martínez está viva, no ha cicatrizado, por el hecho de Francisco Javier no integrarse de manera oportuna en ese proceso, apoyar su candidatura, donde él era el jefe de campaña de la candidatura de Abel Martínez? No, renunció. Pero mira, él lo apoyó. Pero el mismo Abel Martínez dice que el gallinero y que la rata y que todo eso. Bueno, para mí se está refiriendo a otros compañeros que se fueron, que se tiraron, algo por el estilo, pero no creo que se esté refiriendo. Pero él fue muy coherente en sus declaraciones. Pero no mencionó a Francisco Javier. No. Y de hecho el compañero Abel nos envió a todos los miembros del comité político, nos envió una carta de agradecimiento el día de las elecciones por el trabajo que habíamos hecho cada uno, incluyendo al compañero Francisco Javier. Francisco Javier participaba en las reuniones de la Comisión de Estrategia que se hacía todos los lunes, participaba en cada una de esas reuniones. Fue a los medios de comunicación, que usted sabe que después de eso hubieron varias encuestas que él salió a discutirla. Hasta aquí vino a su mundo, ¿verdad? Vino a debatir eso. O sea que frente a Francisco Javier no creo que cita de que se sentó, que no trabajó, se integró activamente. Pero él renunció o lo sacaron de la coordinación. Él lo dijo claramente en sus declaraciones. Hizo una rueda de prensa donde él dijo que Francisco Javier lamentablemente no había trabajado, que se sentó, se quedaron sentados, muchos de ellos. Abel no, en ningún momento dijo eso, Abel. Francisco Javier dijo que... Francisco Javier dijo que había renunciado de la campaña, y es lo que uno entiende, y fue lo que uno vivió, porque había incompatibilidad
de carateles, ¿verdad? Como Igual es los que ahora, matrimonios, en que la decisión de lo que Francisco Javier entendía que debía ir la campaña, Abel entendía que debía ir por otro camino. Entonces dijo, mira, como yo creo que debe ir por aquí, tú crees que debe ir por aquí, no vamos a estar de acuerdo. ¿Y cómo ustedes van a juntar esos dos gallos ahora? Entonces, lo mejor es que tú te busques un jefe de campaña que pueda estar en la misma sintonía tuya y yo te apoyo de donde yo entiendo que debo apoyar. Pero ¿cómo ustedes van a juntar esos dos gallos ahora? Porque eso no puede llegar ahora que se fracciona otra vez el PLD si no se ponen de acuerdo. Bueno, ellos se sientan en cada reunión uno al lado del otro. Una pregunta. Yo recuerdo textualmente qué fue lo que dijo Abel Martínez refiriéndose a las posibles razones por las que él tuvo... Pero no mencionó el nombre de Francisco Javier. No, él no lo mencionó. Él dijo, las últimas declaraciones que él dio refiriéndose al desempeño en las elecciones pasadas fue, el problema no fue el gallo, el problema fue el gallinero. Ajá. Eso fue lo que él dijo textualmente. Ajá. O sea, el problema no era el gallo, sino el gallinero. Sí. Pero ustedes le están poniendo nombre a gente en ese gallinero, ¿verdad? No, ahí están todos. Hay mucha gente porque él dijo gallinero. Ya fue contigo. Otra cosa, José Dantes, que es el secretario jurídico del PLD, ha atacado esa decisión, por ejemplo, de ir escogiendo un candidato, perfilándolo para hacer luego una consulta o lo que ustedes decidan en el comité político. Sí. Usted dijo que después de esa reunión del comité central que conozca el candidato o los candidatos que hayan manifestado su intención de participar, entonces van a desarrollar, usted dijo, plebiscito. Pero lo que dice la ley orgánica del régimen electoral no es plebiscito. Establece las modalidades específicas de elección de candidatos, convención de dirigentes, asamblea de delegados, convención abierta o cerrada, con padrón abierto o cerrado. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Gracias, Paulino, porque eso me permite aclarar, ¿verdad? Porque si no entendiste, quiere decir que había que aclarar. Sí. Mira, yo dije, frente a la pregunta de un club, que si no se inscribe ningún precandidato, recuerda que todo esto es un proceso interno. No estamos en la ley, estamos en los reglamentos que rigen el partido internamente. Si nadie se inscribe, tenemos que ir a ese proceso y como solamente habría un solo candidato, habría que hacer una especie de plebiscito, fue que dije, de que lo que deseaba hacer, sí, claro, para que luego en octubre del 2027 nos sometamos a la ley frente a los términos que establece delegados, una asamblea de delegados, primarias internas, padrón abierto, padrón cerrado, esas modalidades. Con relación al compañero Dantes, él mismo dijo, yo no he hecho ninguna observación pública referente al proceso. La comisión de unidad y control, que es la comisión que dirige el compañero Lidio Cadec, y la conforma la compañera Alejandrina Germán y el compañero Melanio Paredes, él le hizo unas observaciones a esa comisión. Y esas observaciones que él le dijo, mire, si nosotros vamos a elegir un candidato, no es posible porque la ley dice que no se puede. Ahora, lo que sí podemos es elegir precandidatos. Eso sí podemos hacerlo porque nos lo permite la ley dentro de lo que establece la 3318, de que los partidos estratégicamente pueden hacer todo lo que les convenga, conforme a la ley y conforme a sus estatutos internos. Claro. Bien, tenemos que hacer una pausa, Robert, pero te voy a dejar una pregunta para que la abordemos al retorno. El presidente Luis Abinader ha lanzado una propuesta a los partidos de oposición para reunirse en las condiciones que ustedes establezcan, inclusive, sobre el tema de la política migratoria. ¿Ha decidido el PLD asistir o no a la convocatoria del presidente? Pero cuando retornemos de la pausa. Bueno, seguimos aquí en Matutino Su Mundo. Más adelante tenemos una situación de los dominicanos en Turca y Caicos. Se ha desatado una cacería contra los dominicanos en esas islas que pertenecen a Inglaterra, incluyendo una dominicana que fue agredida muy fuerte, que está hospitalizada, y las autoridades dominicanas no han reaccionado. Vamos a hacer contacto más adelante para que nos den un detalle de qué está pasando con eso. Mientras tanto, estamos aquí en la entrevista central de este viernes, como si fuera lunes, con Robert. Sí, esa pregunta que dejamos en el aire sobre el tema que ha planteado el presidente Abinader, convocarlos a ustedes en la oposición para dialogar el tema.
y lo vemos a ustedes haciendo planteamientos como que no están dispuestos a reunirse. ¿Qué van a hacer? Mira, en primer lugar, no sé si ustedes recuerdan, la última vez que yo vine al programa, que hablamos mucho de, ¿ustedes se recuerdan del odio de Trius? Sí, que todavía no era un tema, no era un tema nacional. Sí, no era un tema que estaba pendiente de que nadie iba para allá, y ya habíamos tocado el tema aquí. Primera vez en su mundo. Mira, el problema con Haití, el problema de las relaciones con Haití, no es un problema sencillo para la República Dominicana como simplemente un tema de migración, que es un problema de que tenemos haitianos y que queremos sacarlo. Es un problema que va más allá, porque es una competencia, es un problema de un país que la gente lo ve rico, que la gente lo percibe rico. Somos un país que ha tenido un crecimiento en los últimos 30 años, con 3 excepciones, que es el 2003, el 2008, 2009 con la crisis y el 2019. Después nosotros tenemos 30 años como país creciendo. Antes los dominicanos iban en yola para Puerto Rico. Ya los dominicanos para llegar a Estados Unidos no se van para Puerto Rico. Cogen un avión y llegan a México. O sea, lo que te quiere decir que el nivel de la migración de la República Dominicana y la relación con Haití no es un simple tema de que vamos a sacarlo. Es que la comunidad internacional, nosotros como país quizás no hemos sabido poder posicionar ese tema de nosotros como víctimas. Y Haití, sin embargo, ha logrado colocarse internacionalmente como que son la víctima de este problema. Cuando uno saca los haitianos, y lo vivió el presidente Fernández, lo vivió el presidente Medina, y ahora lo está viviendo el presidente Luis Abinader, es que internacionalmente parece que somos abusadores. Parece como que nosotros nos comemos un haitiano todos los días. ¿Verdad? Y sin embargo, los que estamos aquí en República Dominicana, esa no es la realidad de lo que uno está viviendo y de lo que uno está viendo. Lo que uno está viendo es que hay una cantidad grande en la República Dominicana de haitianos que transita libremente por las calles dominicanas. Te está mareando, ¿Van a reunirse con el presidente? Mira, en primer lugar, el presidente... ¿Van o no van? Perdóname. Vamos. Vamos ahí. O sea, entonces ya ahí se terminó todo. No. Mira, óyeme qué pasa. Lo que pasa es que el presidente ha cogido el tema haitiano, que cuando tiene problemas de imagen, él recurre al tema haitiano. ¿Cómo salió esto de la cumbre? ¿Cómo salió? Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo salió? Esto salió de una pregunta de un periodista en la semanal, y el presidente, para responder, para salir de algo, dice, no, yo voy a llamar a una cumbre, como chabacano, no sé si ustedes me entienden. No una invitación formal, no una invitación de que hay una estrategia o que se está pensando en el tema, o que entre todos resolvamos este tema. Porque si ustedes recuerdan, cuando salió la sentencia 168-13, el presidente Medina, que era el presidente en ese momento, visitó toda la clase política, visitó a Luis, visitó a Hipólito, visitó a Leonel, visitó a Lovincho, lo visitó a todos para crear un consenso de cómo darle una salida a eso, frente a este tema. Ahora el presidente anuncia sus medidas, anuncia frente a una crisis que tienen de imagen, él anuncia todo esto. Primero dice, antes de anunciar la medida, dice que el culpable de todo esto son los gobiernos del PLD, ¿verdad? De antemano le está diciendo, no, con el PLD no queremos nada. Y de hecho, cuando dice los gobiernos del PLD, está incluyendo al presidente Fernández. O sea, no es que hay un deseo legítimo de pero sin embargo, ¿qué ameritan ustedes como oposición? Y tú eres un representante del comité político y por demás asistente del presidente. ¿Qué ¿cómo se llama? Oficialidad requieren, ¿qué protocolos requieren ustedes para asistir a la reunión? Mira, nosotros le enviamos una carta, ¿verdad? Hicimos una rueda de prensa y fijamos la posición oficialmente, proponiendo, por si no nos llamaban, por lo menos míralo ahí está propuesto, porque todo esto, la invitación solamente ha sido de boca. No ha habido una invitación, no ha habido una invitación formal. Y era como decía el mismo presidente Fernández, decía, ok, nos están invitando a un diálogo donde ya todas las decisiones están tomadas, donde está todo decidido, y ahora nos están invitando al diálogo. ¿A qué vamos al diálogo? Pero o sea, cuando tú vas a construir el diálogo, tú le mandas a las partes de qué vamos a hablar. Correcto.
¿Cómo lo vamos a hacer? O las ¿Cuándo lo 15 vamos a hacer? medidas, las 15 medidas es el plan de gobierno. Pero entonces si son, Luis Abinader se comprometió. si son esas 15 medidas, entonces quizá entonces no hay que, tú se lo informas a los otros partidos En la que lo están semana, aplicando. Robert, O sea, no sé si tú me entiendes, o sea, Claro. si queremos hacer un plan, ¿verdad? Porque vuelvo y le digo, no es una conferencia, pero el problema de Haití no es un problema sencillo, porque miren, señores, ¿cuántos dominicanos hay en Estados Unidos? Inmigrantes. No se sabe. No se millones. sabe. 2 millones y algo. Pero no 1 millón. No, 2 millones. ¿Verdad? Deben haber más de 2 Aclarando, Robert. Más de 2 millones. millones. Sí. Acláranos Señores, esto. mira, no, lo que yo quiero decir No, es no, que lo que quiero que me aclare este punto. Entonces, al día de hoy, después que el presidente anunció que lo iba a convocar a un diálogo, esa invitación solo se quedó en no un ha llamado. habido una invitación Nunca formal. llegó. Si llega esa invitación formal, nosotros vamos. Ni una llamadita, Danilo. No. ¿No lo ha Nada de llamado? eso. No. Que yo sepa, no. No, pero tú Y estás al lado de pienso que Danilo. frente a eso, Tú estás al lado de Danilo. Sí, pero no sé, siento una llamada por otra vía. El presidente cuando hizo el llamado, cuando hizo porque tú tienes razón, de que fue una invitación informal respondiendo a una pregunta planteada por un periodista en la semanal. Obviamente que cuando se trata de asuntos de Estado y no un tema tan complejo como el tema haitiano, debe haber una invitación formal. El presidente dijo que si ustedes no querían ir, la oposición no quiere ir al Palacio Nacional, él iba donde la oposición le dijera. Pero hay un órgano creado mediante decreto, que es un órgano constitucional, que es el Consejo Económico y Social, que es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo. ¿Ustedes estarían de acuerdo de que ese fuera el escenario? Sí, nosotros no tenemos problema con el escenario. Si hay que ir al palacio, nosotros vamos al palacio, porque esto se trata del país. Esto se trata de la integridad de todos. Y sabemos, desde el PLD sabemos, porque lo vivimos, que no es un tema que se resuelve con facilidad. Es un tema de verdad integral, que deben ser soluciones que puedan permanecer en el tiempo y que todos nos comprometamos a la ejecución de cada uno de esos. Monclús, Sí, al no. parecer es el mismo problema que está ocurriendo con el Colegio Médico Dominicano, donde decía Waldo Ariel Suero. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con el protocolo establecido, pero en ningún momento convocaron al Colegio Médico Dominicano para trabajar el mismo. Ahora bien, en el caso del presidente Luis Abinader, ustedes están completamente de acuerdo. Vi las declaraciones que dio el secretario general del PLD, donde le decía que sí, con el tema migratorio, porque era un compromiso de todos, ¿verdad? Ahora bien, cuando se establecieron esas medidas, en ningún momento se convocó al Partido de la Liberación Dominicana, y tú estás aclarando que a pesar de que el presidente Luis Abinader dijo que enviaría una comunicación formal, no les llegó esa invitación formal a cada uno de ustedes. No la ha hecho. No la ha hecho. No es que no ha llegado, es que, Ana, es que no la ha hecho. Y como decía Paulino, hay un órgano ya que está, que es de ley ya, que se hizo de ley, Constitucional. que es constitucional, sí, que es un gran logro que tenemos como país, tener un organismo de esa magnitud. Hasta ahora, todo lo que es el CES, que es como se dice normalmente, que el Consejo ha convocado, ha sido exitoso. El Pacto por Educación, ¿verdad? Salió de ahí. De la ley, la 1.200. Eso nada más funciona con Agripino. Vamos a hacer no. Agripino es el padre, hay que reconocerle. Agripino hizo grandes esfuerzos. Además, Agripino era una voz autorizada que él era el CES. Pero que además es una creación. Pero se ha institucionalizado. Y de verdad, las veces que ellos han convocado, eso a Leonel Fernández. Eso es de Leonel Fernández, eso está en la Constitución del día. Te tengo tres preguntitas de tiro rápido. No, tres, pero es rápido. ¿Cómo están las relaciones de Danilo, el PLD, con los vinchos? Porque los vinchos dicen que ustedes fueron que comenzaron la invasión pacífica de haitianos. Y una segunda pregunta tiene que ver... el último sondeo que se conoce le da una calificación de un 77% allá arriba a Luis Abinader. Y además, ¿qué valoración tienen ustedes sobre el desempeño económico del gobierno y la tasa de cambio? Mira, óyeme, son... Por paso. Pero son pasecitas, tú no quieres, pero eso, yo tendría que ir a una conferencia para responder esas tres preguntas, sobre todo la parte económica, que es una parte compleja. La relación de los vinchos
está como se quedó cuando salimos del gobierno. Ellos por allá y nosotros por acá. Frío, frío. Totalmente frío. Y no creo que haya. Bueno, lo único es que yo he visto que habían algunos de los miembros de la familia Castillo que tenían un ataque sistemático al presidente Medina, que no podía, el presidente Medina no podía respirar y de una vez venía un mensaje o un ataque de manera directa. Esa voz yo la siento como más calmada con relación al presidente. Ha bajado. No sé si es que tiene otros intereses o es que ha entendido. Ese Vinicito, ponle nombre. Sí. Entonces, el tema de la valoración de las encuestas, no he visto esos números, no lo creo, no es lo que yo siento en la calle, no es lo que yo veo, no siento que esa simpatía esté tan alta. Y en cuanto al desenvolvimiento económico, mira, y es como el tema haitiano. No de una manera crítica de que al gobierno, la situación económica del país no está fácil, porque hay 3 elementos que se están llevando: la finanza pública, y hay un bajo inversión pública para tú poder mejorar los ingresos del gobierno. Y esos 3 son el tema de el pago de la deuda, que se está llevando mucho, el cargo que hay por electricidad, el pago a los generadores y la deuda que hay con ellos y el crecimiento de esa deuda que está creciendo ahí, y la inflación que con ellos se lleva el tema de la tasa de cambio. Toda esta medida que está haciendo, entonces, en adición a eso, tú le sumas lo que está pasando en el mundo con esta revolución que ha creado el presidente Trump, entonces todo esto se le complica a la República Dominicana. Sin entrar en detalle del tema de la deuda, de la nómina pública, del gasto superfluo que hay, y de que uno no ve una intención del gobierno de tomar medidas económicas para ello controlarse con el gasto en cada uno. Gracias, Robert. Eso es lo más resumido que lo pude hacer. Muchas gracias. Gracias, Robert, por muy agradable esta fructífera conversación y aclaración de algunos temas realmente que el país le interesa saber. Vamos a hacer una pausa. Gracias por venir. Te estaremos invitando nuevamente. Vamos a hacer una pausa porque tenemos algunas conexiones que tenemos que establecer con temas muy importantes, sobre todo ese tema de los dominicanos en las islas, en las pequeñas Antillas, como es Caicos, Turcas y Caicos. Hay una situación ahí. Vamos a hacer contacto para saber qué está pasando con los dominicanos. Bueno, seguimos aquí en Matutino Su Mundo. Tenemos una situación con los dominicanos en las islas Turcas y Caicos. Máximo Taveras, quien fuera cónsul en Puerto Rico y de esas pequeñas Antillas también, representando el Estado Dominicano, nos está informando de una situación que se ha desatado en esas islas de persecución migratoria contra los dominicanos. Buenos días, Máximo. Buenos días. Un placer. Saludos a todos el panel de ese importantísimo programa. Muchas gracias, Máximo, por hacernos saber temprano de esta situación. Relátanos, por favor, brevemente, cuál es la situación, y creo que hay unas imágenes que enviamos ahí al equipo de producción. Mira, cuando la relación mía con los dominicanos en esas islas nace cuando yo fui cónsul general de República Dominicana en Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Estados Unidos, y posteriormente pues me acreditó Su Majestad la Reina de Inglaterra para también representar a los dominicanos de los territorios de Inglaterra, entre ellos las islas Turcas y Caicos, Tortola, Saint Kitts, Virgin Gorda y todos esos territorios. Entonces yo fui a las islas por primera vez un cónsul acreditado y me puse en contacto con los dominicanos que viven en esas islas. Había una serie de quejas hace muchos años de que eran víctimas y eran maltratados, principalmente por los desarrolladores que llevan a cabo proyectos turísticos y entonces contrataban dominicanos, generalmente de la zona norte de la República, y lo llevaban. Entonces al llegar allá pues lo convertían en una especie de esclavo, le quitaban pasaporte y entonces le pagaban cuando le daba la gana, y cuando los dominicanos exigían el pago, pues lo amenazaban de que lo iban a llamar inmigración y todo eso. Cuando yo fui, producto de esas quejas y además presentar mis credenciales a las autoridades de las islas,
yo hablé con el gobernador y le dije de que estaba recibiendo en el consulado en Puerto Rico algunas quejas de los ciudadanos dominicanos de que estaban siendo víctimas de maltratos y de violaciones de sus derechos. Él me dijo que no sabía que estaba pasando eso, y le presenté el caso de un grupo de obreros dominicanos que unos desarrolladores de las islas lo habían contratado y que lo habían llevado y que lo tenían como esclavo, no le daban oportunidad, ni siquiera su pasaporte se lo daban y no le estaban pagando. Y él, vemos Máximo, discúlpanos, vemos ahí un video que enviaste más temprano donde están golpeando a una señora. Sí, me lo hicieron llegar la gente, los amigos de allá, porque ellos dicen que se contactan al consulado en Puerto Rico y que no tienen respuesta, entonces ellos quieren que yo les sirva como de mediador para ver si las autoridades... ¿A quién tenemos de cónsul en estos momentos para esa zona? No es el mismo cónsul general de Puerto Rico, porque eso está ¿A quién tenemos? El consulado de la República Dominicana en Puerto Rico está César Cedeño. César Cedeño. Sí, es que es un consulado recurrente, lo que llaman consulado recurrente, que puede servir para varios países o territorios autónomos. No, es específico. El cónsul general en Puerto Rico es el responsable de esos territorios. Perdónenme, Máximo. Señores, equipo de producción, se está filtrando el audio de la compañera Carol Pérez desde Colombia. Decir en qué lugares serán esas. Ok. Ya se eliminó. Muy bien, ya se controló eso. Pero lo que vimos en esas imágenes, señores, es una actuación brutal, no propia de un cuerpo policial de ningún país. No es la primera ni la única vez, eso es constante. El problema es que ellos no la denuncian. Ahora alguien grabó ese maltrato y lo subió. Esa es la información. ¿Esa señora está hospitalizada? ¿Es un señor? Es un joven, tengo entendido. Cuando me mandaron eso esta mañana temprano, yo le dije, pero este señor con esa paliza tiene que estar. Entonces me dijeron, lo tiene en un hospital amarrado y que tiene costilla rota y ¿me entiendes? Entonces, ¿quién es Ana Valdés? Ana Valdés, Ada dominicana, Ada Valdés. ¿Qué ha pasado con ella? No, ella es una ejecutiva, ella es dominicana, hace mucho tiempo que vive en las islas y sirve como de portavoz entre los dominicanos. Muy bien, Máximo, gracias por hacer esta denuncia, le vamos a dar seguimiento. La semana que viene vamos a abordar el tema, trataremos de hacer contacto con el cónsul César Cedeño para que le demos asistencia y protección. ¿Tú crees que está vinculado al tema de las deportaciones haitianas aquí? No creo, aunque hay una gran comunidad haitiana en las islas y de otros países, pero la mayoría son dominicanos. Hay alrededor de 35, 40 mil dominicanos en las islas Turcas y Caicos. Muy bien, Máximo, gracias por este reporte. El medio se pone a disposición para darle asistencia en lo que tiene que ver con esta denuncia de los dominicanos. La información que reciba, pues yo con mucho gusto te la hago llegar. Muy bien, gracias Máximo Taveras, cónsul dominicano nuestro en Puerto Rico y que está haciendo de portavoz ante estas denuncias de graves maltratos a los dominicanos y dominicanas en estas islas. Es un abuso, Dios mío. Y que las autoridades... Pero los países no se pronuncian, lo único que se pronuncia es contra la República Dominicana. Y yo pienso que es importante que pasemos este tema al Departamento de Prensa para que busque una reacción ante el Viceministerio de Asuntos Consulares y Migratorios de la Cancillería, que debe tener muy bien, José Tomás, por favor despacha eso con el Departamento de Prensa porque denuncia. Tú tienes la experiencia en esos temas y le puede dar asistencia al equipo de prensa nuestro para que el multimedio se haga, busque una solución a esta. Claro. Muy bien. Estamos tratando de hacer contacto desde el Cono Sur con Carol Pérez, que la teníamos ya en contacto ahí. Se están haciendo las reconexiones pertinentes para ver cómo anda el mundo por esa zona del hemisferio sur. El tema de los niños de Iconani.
Mira, yo tengo un tema ahí que me tiene así. Yo le decía a ustedes que Conani lo perdimos en manos de los niños migrantes haitianos, que los papás lo sueltan y el Estado Dominicano tiene que asumirlo. Y también el descuido que está teniendo con cantidades de niños que ingresan a ese centro. Mira, es porque tenemos a Carol ahí, pero rápidamente. Rápidamente, Max. Olga Dinaya Avería le está haciendo daño al sistema judicial dominicano. Ay. Definitivamente, yo no sé por qué esa señora no la sacan ya de ¿cómo se llama? Niños, niñas y adolescentes, la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, porque no está haciendo absolutamente nada. Miren, esta semana, inicio de semana, se conoció el caso de 2 infantes que fallecieron quemados en el interior de una casa. Y ella ya tenía la denuncia de que los padres de estos infantes lo maltrataban y lo dejaban solo, encerrado para irse a consumir. Ya ella tenía la denuncia, se le había enviado la ubicación de la casa, se le había enviado la foto de los padres, la foto de los niños, video, todo. Y dijo que iba a mandar un personal y nunca lo mandó. Bueno, y esos niños hoy están muertos por ella. Yo creo que Olga Diná no quiere estar en ese puesto y parece que está Coincido ahí. contigo. Pero que se vaya entonces, que se vaya. A ella no le gusta trabajar el tema niños, niñas y adolescentes. Pero que renuncie. Eso es lo que ha demostrado. Es lo que ha demostrado. Y lamento tanto porque la Olga Diná que conocíamos no es esa Olga Diná. Ella ha cambiado mucho, sobre todo pero la esa culpa no es de ella designación. finalmente, del Consejo No, pero Superior ella es del Ministerio responsable Público porque que tiene que evaluar el ella es una desempeño profesional. de los procuradores fiscales. Oh, mira cómo ha soltado y el el bar de personal ese del caso del ministerio. niño de 14 años. De Si la prensa sabe que ella no quiere estar ahí, Pérez. entonces que la destituya. Pero Que la tiene de destituya. mal lavado ya. El de Jordani, El niño de 3 meses que falleció, producto de un descuido de un centro No, escolar. muchacho. Para Y que cerrar lo la llevaron a un centro información, hospitalario y nadie lo llevó, no se sabe quién lo llevó. ¿Qué está haciendo Olga Diná? Nada. para cerrar la información, para hacer contacto con Carol Pérez desde Bogotá. La información específica es que Conani confirma la devolución de 982 niños haitianos no acompañados primer trimestre. Casi 1000 niños, en coordinación con una especie de Conani haitiano, que es que los recibe de aquel lado, que estos niños son abandonados por sus padres aquí. Abandonados por sus padres aquí, porque los de Dajabón es que cruzan un pedazo de tierra y están en Dajabón. Sí. Pero esto de aquí de la capital, 1000 niños, es que los papás haitianos lo desamparan. Claro. Y el Estado Dominicano cargando también con esa situación. Entonces, muy bien por el gobierno, es lamentable, pero el país no puede seguir en esta dinámica. Vamos a hacer contacto con Carol Pérez desde Bogotá, que siempre nos acompaña los viernes para actualizarnos las informaciones en el Cono Sur. Buenos días, Carol. Queridos compañeros, un abrazo para todos ustedes. Y me reciben con una noticia muy triste. A mí los temas de los niños me descomponen el ánimo, porque los niños son vulnerables en todos los aspectos. Y lo único que un niño necesita es cuidado. Y si sus padres no los cuidan y el gobierno lo desampara, pobre almas, ¿no? Así es. Pobre almas, lamentablemente. Bueno, pero vámonos para Colombia, vengamos para acá, para Bogotá. Varias cosas, algunas buenas. Perdón, Carol. Ya que las compañeras no lo dicen, lo diré yo. Estás bella. Cambio de look. Estás bella. Yo lo iba a decir. Cambio de look. Es a ustedes que le corresponde. Sí. Es a ustedes. Que se note. Ese corte te asienta muy Es que bien. yo no tengo lentes puestos. Se lo quitó, mira, se lo Adelante, Carol. La preciosa. Muchas gracias, compañero. Ay, sí, bueno, me alegra mucho que les guste mi look. Hacemos el esfuerzo. Bueno, miren, compañeros, la primera es una buena, ¿no? Tiene que ver con la Feria del Libro de Bogotá, que ya comenzó hace unos días, va hasta el 11 de mayo, y la República Dominicana por primera vez con su Ministerio de Cultura trae un stand con algunos escritores. Por ejemplo, toda esta semana ha estado Abelino Stanley, un señor encantador. Yo lo había leído mucho, pero no lo conocía en persona, y mejor dicho, hemos hecho una parcería espectacular. Qué señor tan encantador, con ese sentido del humor de cómo escribe y también cómo habla. Y su esposa, que es la del Index de la Identidad Dominicana, también estuvieron por acá esta semana. Ya se van hoy, pero llegan otros. Llega Marino Berigüete, por ejemplo, el académico de la Universidad del Caribe. Sí. Marino Berigüete, un académico especialista en marketing político y comunicación política. Estará por aquí también lanzando su libro la próxima semana, pero llega esta semana. Entonces ha sido un momento muy especial
Un momento que yo, como una dominicana, que siempre voy a hacer, que vivo en Colombia, había atesorado y había hablado y había peleado porque algo así pasara, finalmente lo tenemos. Es un buen ensayo, ¿no? Es un buen inicio de tener un stand un poco modesto, muy bonito, pero que es representativo porque nuestros escritores necesitan abrirse al mundo. Claro. No solo quedarse en nuestra isla. Sí. ¿Qué reflejo ha llegado hasta Colombia, en sentido general, de la cumbre de los BRICS que se celebró en Brasil, ahora recientemente, de los países, déjame ver, Brasil, Rusia, Sudáfrica y ¿cuál es el otro? India. Y la India, inicialmente, pero hay 11 miembros actuales que se amplió y 9 que están pendientes de ingresar, que están solicitando. ¿Se ha irradiado la información de los BRICS en este tema, sobre todo con la situación de Donald Trump y China? Mira que no se ha tratado mucho ese tema en Colombia, se ha quedado así algo muy superficial, pero tiene sentido y ya le explico por qué. Esta semana Colombia está en un momento muy difícil. Ayer fue el Día del Trabajo, ¿verdad? Fue un día festivo, pero los colombianos, una gran parte, se habla de que 10 millones de colombianos se movilizaron en toda Colombia para apoyar las propuestas a la reforma laboral colombiana. El presidente Petro, muy activo, como siempre, con un discurso incendiario, porque no se puede decir otra cosa, pues motivó a la gente y dijo de todo. Entonces esta semana, desde la semana pasada se está hablando de eso y todos los medios se están volcando en eso porque además ayer se presentó la propuesta de la consulta popular. ¿Qué será esa consulta popular? Pues un llamado al pueblo colombiano para que todos los colombianos vayan a una votación para esa reforma, principalmente la laboral. Las otras que van también van a estar, pero la laboral es la más importante. ¿Y está en condiciones el presidente de hacer consulta a esos niveles? Porque lo pueden barrer. Pero claro que sí, claro que lo tiene y es importante que lo digas. Es decir, hay un gran número de colombianos que aman al presidente Petro, lo va a apoyar y va a estar ahí. Y seguramente, si hacen las cosas, si siguen avanzando, el progresismo va a seguir en el gobierno. Claro, no con el presidente Petro, porque no se puede reelegir, pero seguramente pondrán otro. Entonces, este país ha estado encendido, para decirlo de esa manera, todos estos días, con la presentación ayer de esa propuesta, de esa consulta popular. Ayer la presentaron, tienen un mes para que se apruebe esa consulta, ¿verdad? Y que salga la gente a votar. El problema ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Consulta. Perdóname, porque yo lo que quiero saber es cuál es la propuesta del gobierno, porque si la valoración no anda muy bien, puede perder. ¿Cuál es la propuesta del gobierno y cuál es la propuesta de los opositores? Bueno, la propuesta del gobierno es la reforma laboral con 12 preguntas para mejorar la situación laboral de los colombianos. 12 preguntas, es decir, que tiene de todo. Desde las horas laborales, Colombia, no sé si ustedes saben, seguramente, es el país que más horas tiene laboralmente. Los colombianos trabajan como bueyes, como decimos en República Dominicana. Eso lo quieren reformar, pero también quieren mejorar, por supuesto, que le paguen las horas extras y los dominicales, que se le quitó cuando el gobierno... Ok, ya. ¿Qué más? Vamos a ver, porque yo lo que quiero entender es por dónde... Son por dónde que van populistas. los tiros, ¿verdad? Porque, Claro. porque el presidente Petro parece que quiere reposicionarse y está diciéndole al pueblo, yo le hago esta consulta si quieren estas bondades. Claro. Sí, algo por ahí. Ajá. Pero además, no solamente eso. Este gobierno tiene los 3 años de gobierno que tiene peleando por esas reformas. Desde el día 1 empezó a trabajar, desde la campaña. Y la oposición ha engavetado esas propuestas en el Congreso. Entonces, en vista de que no avanzó, de que la gente está brava, de que lo que apoyan a Petro lo van a seguir siempre, pues el presidente dijo, voy a hacer una consulta popular. Ayer se presentó esa propuesta de consulta popular, tienen un mes para rehacerla, pero también va a ser una medición, como tú estás diciendo, para las elecciones del año próximo. Hay elecciones del Congreso y hay elecciones presidenciales. El año próximo es un año vital en este país, sobre todo para esas propuestas. Entonces, ayer y toda esta semana, el país ha estado volcado en eso. Pero además el discurso que se echó el presidente Petro, bueno, ustedes saben que él es un gran orador, pero cuando le da para eso, se las trae, las saca del estadio. Claro, pero se proyecta todo el mundo. Se proyecta o todavía no vemos un candidato que uno pueda decir, esta es la figura que se proyecta como futuro candidato presidencial en Colombia, ¿o sí?
Bueno, mire, en el progresismo de Petro hay varios candidatos, pero aparentemente las consultas que han hecho, aunque hay muchas especulaciones, es Gustavo Bolívar. Seguramente ustedes recuerdan quién es Gustavo Bolívar. Es un escritor muy famoso, novelista, que ha hecho esas grandes novelas de narcos que son muy famosas en el mundo. El Capo, Sin Teta No Hay Paraíso. Ese señor que ha sido senador y que además era el jefe de gabinete de la prosperidad social del gobierno de Petro, renunció porque aparentemente él es el más valorado para ser el candidato. Si ustedes me piden mi opinión, yo diría que él no es. Que qué pena. Es decir, con todo el respeto y el cariño, yo sé que a veces los periodistas no estamos para dar nuestra opinión, pero nuestro periodismo dominicano da para eso. Yo no creo que sea la persona más indicada para sustituir a Petro en un gobierno progresista colombiano, pero aparentemente es el que va. Hay otras personas mucho más interesantes que pudieran ser, pero todavía falta un año. De aquí a un año se irán perfilando y sobre todo, si la consulta popular sale a flote y es un éxito, pues muy seguramente el progresismo seguirá en Colombia. En esa propuesta que ha hecho el presidente Petro no incluyó, por ejemplo, el posible aumento del sueldo mínimo, que creo que anda por 1.600.000 pesos colombianos. Buscarlo a dólares. Como $5. Unos $400 más o menos. Sí, exactamente, ese es el promedio, unos $400. Sí, también está incluido un poco de aumento, pero sobre todo es reforzar el trabajo permanente de los colombianos, es decir, que le paguen las horas extras, que le paguen los dominicanos, porque todo eso se lo quitaron. Una cosa para nosotras chicas, por ejemplo, para que las chicas me hagan su comentario. Las mujeres van a tener derecho a un par de días de licencia cuando tengan problemas de menstruación. Y se lo digo. Y por ejemplo, en el caso mío, yo soy una señora mayor, ya yo estoy casi fuera de liga. No, señora más cuánto, pero muchacha, ¿qué es eso? ¿Cómo señora mayor? No diga eso, di que tú no aplicas. Exacto, yo no aplico. Pero yo soy una mujer, por ejemplo, que siempre tuve problemas con eso. Claro. Y yo ¿Cuántos días le van a dar? 2. 2 días. Es decir, Está que bien, esos 2 perfecto. días Hasta de yo la voto por Petro. menstruación, sí, que esos 2 días de la menstruación las mujeres podamos trabajar desde la casa o no trabajemos porque las condiciones físicas y de salud no nos lo permiten. ¿Y quién va a establecer la fecha? Ese es uno de los puntos vitales. Buenísimo. Mis compañeras. Buenísimo, ojalá y los Pero ¿cómo se legisladores sabe la fecha? aquí establezcan eso ¿Cómo también. se sabe la fecha? Pero eso es mensual, eso se Pero- notifica. Supongo que deben enviar algún documento Los ciclos médico. Y mensuales eso. Solamente cambian. nosotras sabemos lo que vivimos en este... Propuesta, claro que sí. A mí me preocupa eso. Yo te voy a proponer una contrapropuesta. para nosotros los varones, pero te lo voy a decir por el chat. Sí, Para sí, nosotros sí. los varones. 2 días, pero ¿en qué? Dios mío. Gracias, Carol. Para cerrar. Gracias, Carol. A las mujeres que nos cuesta tanto que nos avanzar en la vida laboral, pongan eso como pretexto para como eso sí. Eso es lo que me preocupa. Sí, Gracias, sí. Carol. Estoy Gracias. de acuerdo, Carol, contigo. Bueno, gracias. Nos vemos Aprobado, la próxima Carol. semana. A la audiencia nuestra, estén pendientes a los boletines de el Indomet, lo que tiene que ver con las lluvias, lo del COE, la defensa civil. Esté pendiente, que es fin de semana largo. Cuídese. Y ahora le decimos hasta el lunes, porque ahora viene el editorial de Multimedia Su Mundo. No se lo pierdan.